Muy buenos días a todos quienes ya se han sumado a esta transmisión que sábado a sábado nos congrega en un nuevo culto de oración online a través de las pantallas del canal de la Iglesia Adventista de Ñuñoa. Los invito a orar para buscar la presencia de nuestro Dios en esta mañana. Oremos. Padre amante y misericordioso que estás en las alturas de los cielos, santificado sea tu santo nombre. Querido Dios, en esta mañana estamos agradecidos por tu cuidado, por tus bendiciones y, Padre amado, por todo lo que tú haces por cada uno de nosotros. En esta mañana queremos pedirte por aquellos hermanos y amigos que tal vez se encuentran delicados de salud, con alguna enfermedad. Te ruego por cada uno de ellos. En especial, Padre amado, nos recordamos esta mañana por Alejandro, que tuvo una operación grave también, por nuestro amigo José, que tú también le acompañes y le cuides, y también por nuestro amigo Juan Lillo, Padre amado, que también está bastante complicado de salud. Acompáñales también a ellos y a toda su familia en esta mañana, te lo rogamos, Padre amado. También por aquellos amigos que tal vez tienen algún problema familiar o algún problema de trabajo, Padre amado, sé con cada uno de ellos, que tu voluntad sea en cada una de estas personas. Padre amado, bendícenos y acompáñanos esta mañana en este programa. Te lo rogamos sin mérito alguno, sino en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Sin duda, este inicio de invierno ha sido lo más lluvioso que hemos tenido aquí en nuestro país, al menos en Santiago, dado que habíamos tenido años con poca lluvia. Sin embargo, este año hemos sido bendecidos con gran cantidad de precipitaciones, lo que sin duda es motivo de alegría para todos, aunque sí debemos orar por aquellas personas que se han visto perjudicados por este frente mal tiempo. Les ha traído serios problemas de salud y de vivienda a raíz de las inundaciones, en especial en el sur de nuestro país. Un abrazo solidario para cada uno de ustedes allí en el sur. Cabe mencionar que para aquellos que nos ven desde otros países, que Santiago es nuestra capital aquí en Chile. Está ubicada en el centro del país y a tan solo de 120 kilómetros de la costa. Muy bien, saludamos esta mañana a Elena Gajardo, a Luis Virgilio, que nos saluda desde República Dominicana, a Zenaida Gamero de Arequipa en Perú
Y también saludamos a la familia Lillo, quienes están pasando momentos difíciles debido a la hospitalización de su padre Juan Lillo. Juanito Lillo es un fiel televidente de nuestro programa, y a todos también quienes nos visitan y participan con nosotros en este culto. Ahora los invito a que cantemos con gozo y alegría y gratitud a nuestro Dios. De una tierra hermosa y soñada, un lugar en donde la alegría es total. Con mis ojos la diviso no muy distante, mis oídos ya escuchando música están. Cansadora es la vida aquí de este lado, y mis brazos casi ya no pueden remar, agotados y heridos por tantos días. Necesito encontrar el puerto de amor. Después del río existe un lugar para mí. Después del río existe paz. Después del río habrá felicidad sin fin. Con mi Jesús voy a soñado con aquellas bellas moradas que ninguno ha visto en este mundo jamás, de belleza que no puede ser comparada, pues la gloria del Señor se encuentra allí. Más hermoso que el sol al ponerse, o el reflejo del rocío en una flor. Es aquel encuentro para los redimidos, pues
Dover es un lugar único. Es la capital del estado de Delaware. Tienes 4 universidades. Tiene la base de las fuerzas aéreas. Es como una mezcla de muchas culturas únicas, diferentes, juntas en una pequeña ciudad. Mi nombre es Nicole. Nací y crecí en Dover, Delaware. Cuando niña asistí unas pocas veces a esta iglesia. Como que me alejé de la iglesia cuando estuve en la enseñanza media y superior. Fui a la universidad y me convertí en maestra aquí en la comunidad. Durante la pandemia, sentí que me faltaba algo. Y creo que fue que el mundo hizo una pausa para mí y me dio tiempo para reflexionar y quedarme quieta. De verdad creo que fue el Espíritu Santo trabajando en mí. No quise resistir más esa sacudida. Cuando la pandemia golpeó por primera vez y todo se cerró, tenías miedo del peor escenario. Era algo como, ¿sabes si la iglesia va a sobrevivir a esto? ¿Irá a sobrevivir nuestra escuela? Fue una de las primeras preocupaciones que tuve. Mis primeras prioridades cuando llegó la pandemia fue tratar de acercarme, de que aún éramos una familia de fe. No podías reunirnos. Está bien, necesitamos asegurarnos de que estoy con nuestro equipo y que al menos predicaré cada sábado. Comencé a asistir a diferentes iglesias en línea y, por supuesto, Dover estaba en mi mente porque asistí a esa iglesia cuando niña. En Facebook encontré algunos sermones del pastor Nock y sentí una conexión mientras los veía desde casa. Las transmisiones pasaron a ser algo secundario, hacer la iglesia por un tiempo. Así que pasamos en una cámara a 3. Invertimos algo en iluminación porque queríamos que fuese una experiencia lo más personal posible. Queríamos sentirnos cerca de nuestros miembros, pero como un beneficio impensado. También se hizo más atractivo para las personas que realizaban búsquedas en línea. Llegué al pastor Nock a través del correo electrónico de la iglesia. Quiero tomar un minuto para presentarme y agradecerle por su transmisión en vivo de los cultos de la iglesia. He estado viendo y escuchando desde casa. Recibí un correo en un momento muy interesante. Era en medio de la pandemia. Obviamente recién habíamos abierto para cultos presenciales, tal vez unas pocas semanas antes, pero vino un huracán y tornado y azotó a nuestra escuela y causó daño significativo allí. Y allí en nuestra iglesia, y fue muy estresante. La pandemia ya había sido suficientemente mala, y ahora viene este tornado y todo parece ir de mal en peor. Y de pronto llega este correo a mi teléfono, y es Nicole. Esta persona me dice que ha estado mirando en línea por algún tiempo, y que ahora está lista para entregar su corazón a Jesús. Está lista para unirse a la iglesia. Como pastor, no hay nada mejor que eso, especialmente cuando es algo a lo que ni siquiera pensabas o esperabas. El pastor Nock me contactó y le dije que quería aprender más y que agendáramos reuniones semanales por Zoom para un estudio bíblico en línea. Y fue durante estas sesiones por Zoom que le dije que quería ser bautizada y que nunca antes había sido bautizada. Cuando anunció que se mudaría a Maryland e iniciaría un nuevo trabajo y un nuevo capítulo en su vida, pensé: ahora es el momento. Quiero que usted me bautice, y él accedió. Repetimos los votos bautismales y me bautizó en marzo de 2021. Creo que es importante que pastores e iglesias den realmente un paso de fe y confíen en Dios. La mayoría de las veces, cuando pensamos en el crecimiento de la iglesia y el evangelismo, de cierta manera nos volvemos autosuficientes. Al diseñar estrategias inteligentes, campañas de promoción, o que sea que resulte en evangelización.
Realmente para nosotros fue un tiempo en que nos enfocamos solo a predicar la palabra de Dios, presentarla en forma efectiva a nuestros miembros, pero transmitiendo en línea, vimos que muchas personas vienen a Jesús y así a veces dejamos de concentrarnos en lo que necesitamos para atraer gente a la iglesia y nos dejamos llevar y solo confiamos en Dios. Dios bendice en formas que nunca esperamos. Hola, mi hermano querido. Los cristianos siempre traemos preguntas en el corazón. Hay una pregunta que me hicieron y que dice así: Pastor, por más que me esfuerzo para andar en los caminos de Dios, me siento perdido. En realidad, por detrás de esta pregunta inocente hay dos errores grandes. Dice, por más que me esfuerzo para andar en los caminos de Dios. La vida cristiana, querido, no requiere esfuerzo. Tú no puedes alcanzar el ideal que Dios tiene para ti usando la voluntad, el dominio propio, la fuerza, por más que me esfuerzo. ¿Y por qué? Porque la propia Biblia dice que nuestra justicia, nuestro esfuerzo, nuestro dominio propio es como trapo de inmundicia. Lo que tú tienes que hacer, en lugar de esforzarte para andar en los caminos de Dios, si quieres usar el esfuerzo, úsalo para separar un tiempo todo día para mantener la comunión con Cristo, estudiando la palabra, orando y testificando el amor de Jesús para otras personas. El segundo error de esta pregunta es, me siento perdido. Jeremías dice, engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo comprenderá? Este corazón, cuando estás bien, te va a hacer sentir que estás mal. Y cuando estás mal, te va a hacer sentir que estás bien. Entonces, la vida cristiana no es sentir, porque el corazón humano es engañoso. Tú tienes que creer en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que si tú vives en comunión con Él, si tú andas con Él, si tú caminas con Él, si tú estás conectado a Él, los frutos van a aparecer. Los frutos, andar en los caminos de Dios, van a aparecer de manera natural. Entonces tú concéntrate en mantener la comunión con Cristo y deja todo lo demás en las manos de Dios y no creas mucho en tus sentimientos. Ok, vamos a la lección número 11 para el 15 de junio del año 2024. El título de la lección es El conflicto inminente. Y el propósito de este estudio es mostrar que a medida que nos aproximemos del fin, el enemigo va a quedar tan airado con el pueblo de Dios fiel, porque él no consigue engañar al pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios tiene la Biblia abierta, la luz de la palabra de Dios, y no se deja engañar. Entonces el enemigo se va a airar tanto que va a hacer guerra, va a perseguir, va a usar la fuerza para obligar a los hijos de Dios a adorar al diablo o a cualquier cosa, menos a Dios. Entonces vamos ahora a la primera parte de este estudio, el conflicto final del Apocalipsis. Mira, el conflicto comenzó en el cielo por causa de la adoración. Lucifer se levantó y consiguió engañar a una tercera parte de los ángeles, haciéndolos creer que no deberían adorar a Dios ni obedecerle. Adórenme a mí, dijo, obedézcanme a mí.
Acusó a Dios de ser arbitrario, dictador, tirano. Él prometió libertad. Él prometió que sería un líder diferente. Y con sus mentiras logró engañar una tercera parte de los ángeles. Ahora vamos a ver lo que dice Apocalipsis 14, 7 al 9. Pero leamos este texto con el contexto de que en el cielo el conflicto empezó por causa de la adoración. Ahora Dios levanta en los últimos tiempos a un pueblo especial, un pueblo fiel para predicar el evangelio eterno. Y mira lo que dice Apocalipsis 14, 7 y 9. Diciendo a gran voz, este ángel de Apocalipsis 14 se levantó diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Hay dos cosas que hay que notar aquí. En el cielo, los fieles adoradores de Dios fueron 70%, pero hubo un 30% que escuchó los engaños, la seducción del enemigo y se fue con él. El gran conflicto era por causa de la adoración. No es que Dios quisiese ser adorado, sino que la adoración de sus hijos era una expresión, una revelación práctica del amor que existía entre Dios y sus hijos. Cuando ellos decidieron adorar a Lucifer, decidieron quitar su lealtad de Dios, su amor de Dios, y dirigir su amor hacia Lucifer. Comenzó el conflicto. El conflicto descendió a la tierra. Cuando Eva fue tentada, tuvo que decidir entre amar a Dios, ser leal a Dios, adorar a Dios, respetar su palabra, o seguir la voz de la serpiente y tratar de ser como Dios, porque eso fue lo que la serpiente dijo. Si comieres, serás como Dios. Desde aquel día el conflicto fue basado prácticamente en la adoración, en el amor a Dios, en la obediencia. Se formaron dos ejércitos. Lucifer, por un lado, el Señor Jesucristo, por otro lado. El tema era adoración, pero la adoración se relacionaba con la creación. Por eso el ángel de Apocalipsis 14 dice que debemos adorar a Dios, creador del cielo y de la tierra. Y por eso el diablo también dice que deben. Voy a leer de nuevo el texto de Apocalipsis 14, 7. Voy a leer específicamente el versículo 9. Dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia, no adora a Dios, adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Los que obedecen a Dios y adoran a Dios reciben la marca de Dios, el sello de Dios, que es el sábado, relacionado con la creación. Los que adoran a la bestia reciben la marca de la bestia y no creen en la creación o desfiguran la creación. Y si desfiguran la creación, pues no creen en el sábado, creen en cualquier otro día menos en el sábado. Entonces este asunto es mucho más serio del que a simple vista podemos imaginar. Cuando decidimos adorar a Dios en el sábado o en cualquier otro día, estamos decidiendo hacer la voluntad de Dios o hacer la voluntad del enemigo de Dios. Vamos a la siguiente parte de este estudio, la crisis venidera.
Este es un asunto interesante. Vamos a estudiar el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. En este capítulo 13 se presenta a dos poderes que sacudirán el mundo en los últimos días. El primer poder sube del mar y el segundo poder sube de la tierra. Y ambos son instrumentos del dragón. El dragón es el diablo y Satanás, según Apocalipsis. Quiere decir, para sacudir al mundo en los últimos días, en Apocalipsis se habla de dos bestias. La palabra bestia puede parecer peyorativa, pero no lo es. En profecía, la palabra bestia significa poder. Quiere decir que en los últimos días aparecerán dos poderes. Un poder que sale del mar. Y de acuerdo con la profecía, el mar, las aguas, significa gente. O sea, este poder recibe fuerza de la gente. Mucha gente lo sigue y le confiere poder. Pero el verdadero poder lo recibe del dragón. El dragón también permite que se levante otra bestia, otro poder que viene de la tierra. Vamos a ver todo esto al estudiar este capítulo 13. Vamos a leer primero los versículos 1 y 2 para ver la descripción de este poder, del primer poder. Dice así: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Interesante. El diablo, el dragón, nunca se presenta como diablo. En el jardín del Edén se presentó como una bella serpiente. En el monte de la tentación para destruir al Señor Jesucristo se presentó como un ángel de luz. Y en estos últimos tiempos se presenta como un poder religioso, sustentado por la fuerza de las naciones, pero que en realidad este poder recibe la fuerza del dragón. Ahora vamos a tratar de identificar a esta bestia. En nuestra lección de la escuela sabática se trata este asunto en dos partes. Yo la voy a tratar en una sola parte. Vamos a ver qué características tiene esta primera bestia que sale del mar. En el versículo 8, recuerda que estamos estudiando el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. En el versículo 8 dice: y la adoraron, a la bestia, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Quiere decir que este es un poder religioso y que recibe la adoración de todos o de la gran mayoría de los seres humanos. Es interesante porque hay que pensar en las palabras. Dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. O sea, tú tienes dos opciones: o adoras al Cordero, al Señor Jesucristo, y tu nombre es escrito en el libro de la vida, o tú adoras a esta bestia, que es un poder religioso, y entonces tu nombre no estará escrito en el libro de la vida del Cordero. Segunda característica de este poder religioso. Versículo 7 dice: también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. O sea, este poder, además de ser un poder religioso, es también un poder político que tiene autoridad sobre toda tribu, lengua, pueblo y nación. Tercera característica. El versículo 3 del capítulo 13 dice: vi una de sus cabezas de la bestia como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Esto quiere decir que en algún momento de la historia, este poder religioso perdió su poder, pero después la herida sana y ahora
impone respeto y la admiración del mundo. Ahora vamos a la cuarta característica. El versículo 5 del capítulo 13 dice: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. O sea que este poder es un poder blasfemo que se atreve a hablar contra Dios o a ocupar el lugar de Dios. Y tiene poder durante 42 meses, o sea, 1260 años. Ya vimos eso en lecciones anteriores. La característica número 5 dice que este poder persigue al pueblo de Dios. Mira lo que dice el versículo 7. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos por un periodo de tiempo, 42 meses. Sexta característica, del versículo 5 dice: se le dio autoridad para actuar por 42 meses. Su poder dura 42 meses, lo que en lenguaje profético, ya lo dijimos, significa 1260 años. O sea, aquí se habla de un poder que forzará la conciencia de las personas para que adoren a la bestia y no adoren a Dios. La pregunta clave es: ¿quién es este poder? ¿Dónde está este poder hoy? ¿A quién simboliza este poder? Entonces vamos a tener que responder algunas preguntas. La primera pregunta: ¿conoces tú algún poder hoy día que además de ser un poder religioso, tenga una influencia política tremenda sobre la mayoría de los países y de los pueblos de este mundo? ¿Conoces? Si conoces un poder religioso que además de religioso sea político y tenga influencia en la mayor parte del mundo, esa es la bestia de que habla el capítulo 13 de Apocalipsis. Segunda pregunta: ¿conoces tú algún poder religioso que además de poseer esta primera característica haya perdido su fuerza política en algún momento de la historia para recuperarla después? El texto de la Escritura dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y toda la tierra se maravilló en pos de ella. ¿Conoces algún poder que en el año 1798 el líder de ese poder haya sido capturado por un general llamado Berthier y llevado preso, y que después, el año 1929, Bernardo Mussolini le devolviera el poder, la fuerza a ese poder? Pues entonces ya tienes la respuesta. Tercera característica, y yo te hago la pregunta: ¿dónde puedes ver un poder religioso respetado y admirado por reyes, presidentes, ministros, jefes de Estado? ¿Conoces ese poder? ¿Qué poder religioso es respetado? Pueden no creer en él, pero todos lo respetan. ¿Dónde está ese poder? En cuarto lugar, te hago otra pregunta. ¿Es posible que ese poder haya blasfemado alguna vez contra Dios? O, en las palabras del profeta Daniel, haya tratado de cambiar los tiempos y la ley de Dios. Blasfemar es atreverse a colocarse en lugar de Dios, a querer cambiar la palabra de Dios. Y Daniel dice que ese poder intentó cambiar los tiempos y la ley de Dios. ¿Quieres encontrar ese poder? Abre la Biblia, Éxodo 20, lee la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Y después, abre el catecismo y busca la ley de Dios y compara. ¿La ley de Dios es la misma registrada en la Biblia o han intentado cambiar la ley de Dios? Ese es el asunto. Quinta pregunta: ¿este poder religioso político ha perseguido a los fieles adoradores de Dios y estudiosos de la palabra de Dios durante 1260 años?
¿Conoces a ese poder? Es interesante, porque la respuesta es tuya. Yo no te voy a dar la respuesta. Yo quiero que tú pienses, que tú reflexiones. Y cuando reflexiones vas a llegar a tu propia conclusión. Y tal vez te sientas triste. Pero entonces abre la Biblia y lee las características, capítulo 13 de Apocalipsis. No se habla de una iglesia, se habla de un poder religioso que tiene características políticas. Y las características ya vimos en el capítulo 3. ¿Dónde está ese poder? Entonces llega a tu propia conclusión. Llegamos al fin de este estudio hablando de la bestia que sube de la tierra. Está en el capítulo 13. Mira, la primera característica, versículo 11, dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. O sea que este poder es un poder que comienza como un cordero, pero que termina hablando como un dragón. Vamos a ver eso más adelante. Segunda característica, versículo 12. Y esta bestia ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. O sea que este poder coloca su fuerza al servicio de la primera bestia. Tercera característica, versículo 13. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo y la tierra delante de los hombres. O sea que este es un poder que deslumbra con su tecnología, con las maravillas que hace. Cuarta característica, versículo 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le han permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. O sea, querido, que este poder es un poder que, además de darle fuerza a la primera bestia, obliga a las personas a obedecer y a adorar a esta primera bestia. Otra característica más está en el versículo 16. Dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. O sea, este es un poder que da fuerza a la imagen de la bestia. ¿Qué es la imagen de la bestia? Una bandera es el símbolo o la imagen de un país. ¿Cuál es la imagen de la bestia? Lo que simboliza el poder de esta bestia. ¿Qué es lo que simboliza a Dios, su señal, su marca, el sábado? ¿Qué es lo que simboliza a este poder religioso, lo que expresa su poder sobre la conciencia de las personas? Cualquier día que no sea sábado, tal vez el domingo. Este es un asunto que demanda mucha reflexión. Otra característica más está en el versículo 16 y 17, 2 versículos. Dice así: a todos, este poder hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Aquí está la marca. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. O sea, va a obligar a las personas a recibir la marca de la bestia. Y si la marca de Dios, el sello de Dios es el sábado, tú puedes imaginar cuál es la marca de la bestia. Ahora, ¿quién es este poder? ¿A quién simboliza? Yo te hago algunas preguntas. ¿Conoces hoy un país poderoso que en los comienzos de su historia hablase como un cordero, creyese en el cordero, predicase al cordero, y que hoy, porque era una nación estudiosa de la Biblia, pero que hoy es defensora de la libertad de adorar a Dios de la manera que quiere? Quiere decir, este país se ha convertido en un nido de ideologías, de filosofías,
¿Conoces ese país? Es un país poderoso en el mundo. Segunda pregunta, ¿existe hoy un país poderoso que, habiendo tenido un origen cristiano, se fuera convirtiendo con el tiempo en una nación secularizada, de cierto modo cuna de toda clase de ideologías, filosofías que no pasan de la voz disfrazada del dragón? Tercera pregunta, ¿cuál es en este momento el país que le presta mayor apoyo, mayor fuerza a la primera bestia simbolizada en este capítulo? ¿Cuál? Cuarta pregunta, ¿cuál es hoy el país que deslumbra con su tecnología, con su poderío militar, y que la historia presenta como el único país que un día se atrevió literalmente a hacer caer fuego del cielo, destruyendo 2 grandes ciudades? Quinta pregunta, hasta aquí es fácil identificar este país, echando mano solo de las Escrituras, porque todas estas características se están cumpliendo de alguna manera. Pero el texto sagrado menciona todavía 2 características más. Este país escogerá un día de la semana como símbolo del primer poder mencionado en este capítulo. Y en segundo lugar, este país será el origen de un decreto de obligatoriedad de guardar ese día de la semana como homenaje al primer poder religioso de Apocalipsis 14. Vuelvo a repetir, todos estos pensamientos son para reflexión. Reflexiona. Reflexionar es leer, es meditar, es pensar. Muchas veces la reflexión te lleva al sufrimiento, al dolor, al llorar. Muchas veces te vas a agarrar la cabeza y decir, pero mi Dios, ¿es esto realmente así? Tienes la Biblia en tus manos. Lee. Yo tengo 2 libros escritos, quiere decir un libro, ¿no? El tercer milenio y las profecías del Apocalipsis. Ese libro fue reproducido bajo el título de El último llamado. Si puedes conseguir ese libro por ahí y leer ese libro, vas a encontrar en detalles la explicación de todo esto que hablé apenas en 20 minutos. Que Dios te bendiga, querido. Oro por ti. Tú eres una persona maravillosa, sincera. Yo no tendría el derecho de hacerte sufrir, pero la Biblia es la palabra de Dios. Y delante de la Biblia todos tenemos que reverenciarlo, inclinar la cabeza con reverencia y aceptar lo que Dios dice. Un grande abrazo, felicidades. Hola niños, feliz sábado, ¿cómo ha estado? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo estuvo la semana?
Pero ya estamos en sábado, en el día que estamos felices porque Dios nos creó, Dios nos dio este día ¿para qué? Para que nos alegremos, para que cantemos, para que nos regocijemos y ¿para qué más? Para que alabemos su nombre. Vamos a repasar un versículo, a ver, que está en Job 10:12. Job 10:12. Job 10:12. Vida y misericordia me concediste, y tu cuidado guardó mi corazón, mi espíritu. Yo les he venido contando un poco de historia de Elena. ¿Por qué es importante conocer la historia de Elena de White? Pero cuando era niña se llamaba Elena Harmon. Ella fue una de las pioneras de nuestra iglesia. Imagínense, nuestra iglesia tiene una mujer que participó desde los inicios, cuando se fueron estructurando todas las doctrinas que estamos fundamentando nuestra creencia como pueblo adventista. Nuestra iglesia tiene una mujer líder que Dios llamó a ella para que en este tiempo pudiese explicar mejor la Biblia. Elena fue una niña, igual que ustedes. Sí, Elena, yo les conté unos sábados atrás que ella iba a la escuela, ¿no es cierto? Y en la escuela ella era muy participativa, ella le encantaba leer, ella siempre estaba atenta y pareciera ser que había una compañerita que no le gustaba mucho eso. Nos cuenta la historia que ella con su hermana iban de regreso de la escuela hacia la casa, cuando iban caminando y viene esta compañerita que pareciera ser que no le gustaba mucho a Elena, comenzó a gritarle en la plaza y comenzó a vociferar y le comenzó a decir cosas feas. Bueno, nosotros ahora, ¿cómo llamamos eso? Le comenzó a hacer bullying. Elena se asustó, tomó sus cuadernos, sus libros y comenzó a correr para llegar lo más rápido posible a la casa. Pero en un momento ella no sabía si había corrido suficiente, si estaba lejos de la otra niña, se dio vuelta para mirar dónde estaba la otra niña y llega un piedrazo que le parte la cara. Cuando a alguien le llega un piedrazo en la cara, ¿qué pasa? Se cayó, comenzó a sangrar, se desmayó, sus hermanitas y la amiga se asustaron. La otra persona se fue corriendo porque también se asustó y se puso muy mal. Cuando llegó el doctor a la casa, no era buen panorama. Ella estuvo inconsciente, o sea, 2 semanas, 3 semanas, ella no se acuerda de nada. Su mamá estaba atenta, trataba de cuidarla, trataba de que ella pudiese estar lo mejor posible, pero no había caso, no despertaba. Fue un accidente muy serio. ¿Por qué? Porque una persona estaba enojada y tiró un piedrazo. ¿Cuánto daño se puede hacer cuando uno está enojada y no mide las consecuencias? Elena sufrió toda su vida por eso. No pudo seguir yendo al colegio. Ella después tuvo que aprender con su mamá en la casa. Pero ¿saben lo que ella vivió? Ella vivió más confiada de Dios. Ella se aferraba más a Dios cada vez porque no fue fácil haber pasado por eso. Y cuando ella estaba creciendo y era una jovencita, Dios la llamó para que ella fuera su mensajera. Nosotros tenemos que ir aprendiendo de la historia de nuestra iglesia, porque también así vamos a recordar cómo fue creciendo nuestra iglesia y cómo Dios fue conduciendo a las personas para que todo lo que sabemos ahora, ellos fueron preparando toda esta información. Que sea importante para nosotros saber que hay un Dios que nos cuida y que dirige a su pueblo. Niños, demos gracias a Dios porque Elena pudo soportar esta prueba y ahora nosotros tenemos muchos libros de ella con lo que podemos aprender. Vamos a orar para dar gracias a Dios. Padre eterno, te queremos dar gracias a Dios porque tú cuidaste de Elena cuando era pequeña, su corazón se
afianzó en ti y sabemos que es una gran mensajera que nos está preparando a través de sus mensajes para el pronto regreso de Jesús. Ayúdanos a reconocerla, Señor, como alguien que nos explica mejor la Biblia y ayúdanos también a compartir los hermosos mensajes que tú tienes a través de tu Biblia, de la Biblia. Bendícenos, Señor, te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Que tengan lindo sábado. ¡Chao! El sexto día terminó, el sol se puso ya. Con mi familia canto a Jesús, mi amigo fiel. Ya dejamos todo listo, recepción del sábado es. Oh, qué feliz estoy, llegó el sábado, sí. Oh, qué felicidad, es día del Señor. Con mi familia me reúno así, disfrutando del día especial. Oh, qué feliz estoy, llegó el sábado, sí. Papito y mamita, del trabajo descansan ya, para reunirnos todos en la sala y cantar. Pronto iremos a la iglesia, porque es día del Señor. Oh, qué feliz estoy, llegó el sábado, sí. Oh, qué felicidad, es día del Señor. Con mi familia me reúno así, disfrutando del día especial. Oh, qué feliz estoy, llegó el sábado, sí. Con mi familia me reúno así, disfrutando del día especial. Oh, qué feliz estoy, llegó el sábado, sí. ¡Sí! Amigo, amiga, bienvenido, bienvenida. Dios tiene bendiciones escondidas. Aún frente a los fracasos, problemas, Dios puede transformar aún las maldiciones en bendiciones. Escucha este relato. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió ese mal en bien para hacer lo que hoy vemos, para salvar la vida de mucha gente. Nuestro texto de hoy se refiere a la experiencia del personaje bíblico José. Cuando fue vendido como esclavo, sus hermanos estaban seguros de que sus sueños proféticos jamás se cumplirían, pero no consideraron que Dios puede transformar una mala situación en una buena. Él es lo que ha hecho por sus hijos muchísimas veces. Wallace Johnson tenía 40 años en 1939. Él pensaba que su trabajo en el aserradero donde trabajaba era seguro, pero un día su empleador lo llamó a su oficina y lo despidió del trabajo. No podía haber sucedido un momento peor. Los Estados Unidos estaban justamente saliendo de la Gran Depresión financiera de los años 30 y Johnson tenía una esposa e hijos que mantener. Y ahora se preguntaba una y otra vez, ¿con qué voy a mantener a mi familia? Y Johnson salió del aserradero con la sensación de que su pequeño mundo se estaba hundiendo, desplomando. Y en camino a su casa iba orando por dirección divina. Y cuando llegó a la casa y le contó a su esposa lo que había sucedido, los dos empezaron a considerar las opciones. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó la esposa. Dice, bueno, voy a hipotecar la casa y entrar en el negocio de la construcción, contestó. Su primer negocio fue construir 2 estructuras pequeñas. A los 5 años, los Johnson eran multimillonarios.
Él fue el fundador de la cadena de moteles o hoteles Holiday Inn y se lo dio a conocer como el hostelero por excelencia. Y posteriormente dijo: si pudiera encontrar al hombre que me despidió, le daría las gracias. Cuando me quedé sin trabajo, no podía ver la mano de Dios en todo esto. Pero más tarde comprendí que Él permitió que esto sucediera para que yo pudiera contribuir financieramente al desarrollo de su obra aquí en la tierra y al mismo tiempo proporcionar trabajo a más de 100,000 personas. Cuando buscamos a Dios con fe y nos sometemos a su voluntad, Él puede transformar la situación más desesperanzadora y desalentadora en una maravillosa oportunidad para que llevemos gloria a su nombre. Y esta es siempre una mejor manera de vivir. Vivo en su gracia de amor. La gracia de Dios ya es tuya, puedes creerlo. Deja tus cargas, reposa en los brazos de Cristo. Mi vida ha cambiado desde que le di mi ser. Ya no me preocupo de lo que vendrá, porque Él me cubre. Pero cuando derramo mis penas y aflicciones, su amor me hace estar bien. Ahora vivo en su gracia, vivo en su gracia de amor. La gracia de Dios ya es tuya, puedes creerlo. Deja tus cargas, reposa en los brazos de Cristo, de Cristo. Vivo en su gracia de amor. Ahora vivo en su gracia, vivo en su gracia de amor. Ahora vivo en su gracia, vivo en su gracia de amor. Con esta melodía comenzamos a acercarnos al momento central de nuestro programa, en el que recibiremos el pan de vida que el Señor nos trae en esta hora. Ore allí en su intimidad y pídale al Señor que su corazón esté dispuesto para recibir el mensaje de esta hora. ¿Qué tal, amigos? Aquí estamos nuevamente para meditar en la palabra de Dios. Pero antes de ello quiero invitarle que tengamos una oración.
Amado Dios y Padre, queremos darte gracias por esta oportunidad que tú nos concedes. Te pedimos que tus ángeles puedan ser nuestra compañía y protección. Y tu Santo Espíritu pueda darnos sabiduría de lo alto y que nos dirija, Señor, en todo momento. Pero también queremos pedir especialmente por quienes están viendo este programa, que tú, Señor, les des la paz del cielo y todo lo que necesitan, a fin de que ellos puedan sentir tu presencia y tener aquello que tanto anhelan. Lo pedimos y agradecemos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Quiero hacerles una pregunta, o mejor dicho, si alguien les preguntara, ¿cuántos años tienes? Piense antes de responder. Su respuesta podría ser 18, 20, 30, 50 o más. Pero, ¿está seguro? Esos años ya pasaron. ¿Puede modificarlo? Ya no los tienes. Se han ido y no volverán. Lo único que realmente tienes es el momento que estás viviendo. Aun cuando puedes repasar una y mil veces en tu memoria, el pasado no volverá. Y aunque quisieras con todo tu corazón cambiarlo, no podrás. El después, una hora más, un día más, un mes o año, no los tienes. Y no tienes la seguridad de vivirlo. El tiempo es como agua entre los dedos. Se nos escurre inexorablemente. Lo aprovechamos o lo perdemos y no hay más. Por eso cobra vida las palabras del Salmo 90:12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Grandes hombres que marcaron la historia se enfrentaron al paso del tiempo inexorablemente y una vida no fácil marcaron sus años, dejándonos historias fascinantes. José, hijo de Jacob, fue vendido en una tierna edad por sus hermanos a los madianitas, quienes lo llevaron a Egipto, en donde fue esclavo hasta los 30 años. Después de ello, pasó a ser el segundo gobernante después de Faraón. Noé pudo haber sido el peor evangelista de la historia. Predicó por 120 años e hizo una gran arca donde solo su familia y animales se salvaron del diluvio. Por 120 años hizo la voluntad de Dios, recibiendo críticas, burlas, pero Dios lo protegió en todo momento. Un pequeño niño llamado Moisés, Jocabed, su madre, trabajó durante 12 años para forjar su carácter y, dejándose guiar por las enseñanzas divinas, pudo imprimir en el corazón de su hijo los principios que lo regirían por el resto de sus días. Hasta los 40 años estuvo en el palacio. Los lujos, las comodidades, la fama, la fortuna, no pudieron hacerlo olvidar la enseñanza recibida en su hogar y por eso él pudo identificarse con su pueblo y darle la espalda a todo aquello que no estaba de acuerdo con la voluntad de Dios. Desde los 40 a los 80 años estuvo en el desierto de Madián cuidando ovejas, desde donde fue llamado por Dios para rescatar a su pueblo. Peregrinó con ellos en el desierto por 40 años más y en la frontera con la tierra prometida, Dios lo llamó al descanso. Tantas historias que dan cuenta de hombres y mujeres que a pesar de las dificultades y los problemas que sufrieron o que enfrentaron, confiaron con todo su corazón en Dios
teniendo todos los días una constante relación con su Creador. Algo más. El personaje de quien les voy a hablar vivió una modesta vida de hijo obediente, respetuoso y responsable. Compartía el trabajo en la carpintería. Su madre había puesto en su corazón las enseñanzas de las Escrituras, gestando e impregnando el amor a Dios por sobre todas las cosas y también a su prójimo. Aprendió a tener una relación directa y continua con su Padre Celestial y a hacer el bien ayudando a todo aquel que lo necesitaba, tanto en el ámbito físico como en el espiritual. A los 30 años comienza su ministerio. Legiones de ángeles malignos estuvieron día y noche tentándolo para derribar la única esperanza que tenía la raza humana. Durante esos 3 años y medio dio ejemplo en todo, viviendo como ninguno. Se bautizó aún cuando no lo necesitaba. Eligió a sus discípulos, enseñó, sanó y predicó. Dio de comer a multitudes. Rescató a quienes habían sido esclavizados por el enemigo. Su trato, su rostro que irradiaba paz y amor, atraía a todo el mundo y por sobre todo a niños quienes querían escuchar sus historias llenas de sabiduría. Con amor restauró la vida de muchos quienes anhelaban algo mejor. Pasó por muchas alegrías, pero también por penas, aflicciones, congojas. En los momentos cuando más necesitaba, fue abandonado por todos aquellos más cercanos, con quienes había compartido la amistad, amor, compasión. Fue en los momentos cuando más necesitaba de ellos que uno a uno lo dejó. Sí, nuestro propósito es vivir la vida como aquel que vino a enseñarnos y le bastaron solamente 3 años y medio para vivir intensamente y cambiar la historia de este mundo hace ya 2000 años atrás. Y sus enseñanzas son tan vigentes como cuando salieron de sus labios. Todos debemos enseñar por precepto y ejemplo. No olvidemos que siempre nuestros hechos hablarán más fuerte que nuestras palabras. De allí la importancia de saber vivir la vida. Se cuenta que una mujer de 92 años era trasladada a una residencia de ancianos. A pesar de estar totalmente ciega, aquella anciana inspiraba aliento a todo el que trataba con ella. Una joven se le acercó, la tomó del brazo y le pidió que la acompañara. Mientras subían en el elevador, la anciana pidió a su acompañante que le explicara cómo era su nueva habitación. Cuando la joven terminó de darle todos los detalles, la ancianita exclamó: ¡Me encanta! La joven se extrañó, porque sabía que la señora no podía ver, así que le preguntó: ¿cómo puede estar tan segura de que le encanta si no la ha visto? La mujer respondió: si me gusta o no, no depende de cómo estén arreglados los muebles, sino de cómo está arreglada mi mente. Ya he decidido que me gusta, porque esa es una decisión que tomo cada mañana cuando me levanto. Puedo pasar el día pensando en las dificultades que tengo o sentirme agradecida por las bendiciones que tengo día a día de mi Dios. ¿Has tenido la dicha de tratar con personas que, aunque afectadas por algún impedimento físico, saben
sobreponerse y encontrar la felicidad? A mí se me han acercado jóvenes que no saben cómo superar sus problemas y ante las necesidades que tienen, solo son capaces de lamentarse por su condición. También se han acercado hombres y mujeres que, afectados por el peso de los años, tienen como único objetivo sentarse en un viejo sillón a ver pasar el tiempo. Recuerdo a mi abuelo materno. Durante muchos años estuvo ciego, pero nunca lo oí quejarse. Cuando alguien en casa necesitaba algo, sabía que mi abuelo le podía echar una mano. Si has llegado a los últimos años de tu vida, no te sumerjas en la depresión. Alégrate por lo vivido y por lo que todavía puedes dar. Las cosas dependen del modo en que las percibamos. La vejez es como una cuenta bancaria. Cada uno retira lo que ha depositado. Somos constructores de nuestro destino. Lo único que tenemos es el presente. Y este es el que necesitamos para pedirle a nuestro Dios nos ayude a construir una gran vida. Dime una cosa, ¿es Jesús para ti el mejor amigo? Entonces, ábrele tu corazón. Pasa tiempo con Él a solas. Sepárate de las multitudes y en tu habitación, exprésale a tu mejor amigo todo lo que estás sintiendo. Tus tristezas, dolores, alegrías, sueños y también frustraciones. Al hacer eso, no le estás informando de nada. Jesús ya lo sabe lo que está sucediendo. Pero cuando tú se lo cuentas, algo extraordinario sucede dentro de ti. Al levantarte de tus rodillas, percibes las dificultades desde una perspectiva diferente. El temor, las dudas y la desconfianza desaparecen y te sientes con valor para enfrentar los embates de la vida. En vez de rumiar tus tristezas y preocupaciones en soledad, dando lugar a la ansiedad, cuéntale a Jesús lo que te está sucediendo, lo que te está perturbando. Y recuerda, Dios nunca te ha abandonado y nunca lo hará. Agradece por el pasado, alégrate por el presente y pon tu esperanza en el futuro, porque Dios está también en él. Y no olvides, pidamos al Señor de todo corazón, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Que esta sea nuestro deseo y nuestra oración. Que Dios te bendiga. Muy bien, los dejamos invitados para hoy a las 18:30 horas a un culto joven especial, en donde nuestros jóvenes tienen un programa especial de celebración del Día del Padre. Así es que no falte y participe junto a nuestros jóvenes. Y nosotros le enviamos un cariñoso saludo a todos los padres que nos están viendo y desearles que el Señor les continúe bendiciendo en esta bella labor que es ser padres. Un abrazo grande y muchas bendiciones para ustedes. Y bien, nos encontraremos nuevamente el próximo sábado a las 10 de la mañana en punto. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.